Buenas, ¿qué tal? Bueno, les voy a comentar un poquito lo que vimos la vez pasada. Para las que no pueden estar, vieron que trabajamos un poquito con Bachelard. Ya saben que fue un pensador francés muy singular y que vivió entre 1884 y 1964. Eso les digo para que tengan una idea de la época en la que escribió. Escribió muchísimo a lo largo de una vida muy larga. Algunos dicen que hay dos vertientes de su pensamiento, una vertiente diurna y una vertiente nocturna. El Bachelard diurno es el que en realidad la mayor parte de su vida se dedicó a los estudios de epistemología, es decir, el estudio de la ciencia. Y bueno, es decir, a realizar esa especie de vigilancia del uso de la razón, por eso la metáfora de la luz de la razón, por eso el Bachelard diurno. Y el otro, el Bachelard nocturno, que es el que nos interesa a nosotros, es el Bachelard al que le interesaba también la literatura y la poesía. Y ese fue apareciendo en la última parte de su vida. Lo que nos interesa es justamente la poética de los 4 elementos que fue armando en varios libros. Además de los 4 de los que vamos a hablar un poquito, hay otros también. Y bueno, él también en su pensamiento, en esta poética, también hablaba de la imaginación material, que justamente tiene que ver con esta imaginación que trabaja con los elementos fundamentales que existen en la naturaleza, pero que también podríamos decir que ya forman parte, como diría Jung, de nuestro inconsciente colectivo. El agua, la tierra, el aire y el fuego, que nos vienen de muy antiguo, que, bueno, vieron que los filósofos presocráticos decían que el universo provenía de alguno de estos 4 elementos, de diferentes filósofos presocráticos. Entonces ya están muy grabados, tienen mucho peso simbólico. Bueno, miren, les voy a leer un pedacito de lo que dice Bachelard. Otra cosa que a él le interesaba era la ensoñación, que sería en oposición al sueño, así como lo ve Bachelard. El sueño sería, bueno, la actividad de cuando dormimos, y la ensoñación sería una actividad estando despiertos. Y el sueño, dice Bachelard, tiene una estructura lineal, porque es la estructura de un relato. Entonces es una estructura de la asociación temporal, como cualquier relato. En cambio, la ensoñación, por ejemplo, si estamos contemplando, por ejemplo, el fuego en la chimenea, o el correr del agua en un arroyo, y caemos en un estado como de ensoñación. Esa ensoñación tiene una estructura que es como de una estrella, porque va como girando alrededor de un centro, que es ese objeto que estamos contemplando, y no es un relato, sino que va y viene, y bueno, en esa contemplación el pensamiento y el sentimiento están, digamos, teñidos de fuertes contenidos inconscientes. Bueno, miren lo que dice Bachelard por aquí. Dice, para que una escritura poética sea potente, tiene que estar sustentada o atravesada por uno o a lo sumo 2 de esos elementos. Tiene que existir una materia uniforme, casi monótona, trabajada en profundidad. Y esa es la imaginación material. Porque él piensa que si en una obra va saltando de un elemento a otro y utilizando, digamos, atravesada por los 4 elementos, se neutralizan entre sí y no adquieren en la profundidad suficiente. Entonces, más bien él habla como de una monotonía en el trabajo con esa materia elemental. Les voy a leer algunas frases de Bachelard para que vean además
Qué linda que es su prosa. Para mí es una prosa poética. Por ejemplo, dice: en el fondo de la materia crece una vegetación oscura. En la noche de la materia florecen flores negras. Ya traen su terciopelo y la fórmula de su perfume. Bueno, ven que es hermosa. Ahora les leo un pedacito que tiene que ver en realidad con su hipótesis. Dice: creemos que es posible fijar en el reino de la imaginación una ley de los 4 elementos que clasifique las diversas imaginaciones materiales según se vinculen al fuego, al aire, el agua o la tierra. Es esta clasificación por los elementos fundamentales la que deberá emparentar con más fuerza las almas poéticas. Entonces se puede hablar de familias de poetas, los poetas del agua, del aire, de la tierra y del fuego. Dice: para que una meditación se prosiga con bastante constancia como para dar una obra escrita, como para que no sea tan solo la fiesta de una hora fugitiva, debe hallar su materia. Es necesario que un elemento material le dé su propia sustancia, su propia regla, su potencia específica. Bueno, ahora les voy a hablar un poquitito del libro El psicoanálisis del fuego. Les cuento que es un libro de transición, porque en ese libro él todavía se proponía realizar una epistemología. Lo que él dice es que, leyendo unos textos antiguos de unos científicos del siglo XVII, de los siglos XVII y XVIII, le llamó la atención que, y muestra ahí en ese libro algunas descripciones, y son increíbles, que las descripciones del fuego están totalmente teñidas por una subjetividad y una afectividad que están muy lejos de lo que se espera de la objetividad científica, que aunque se sabe que nunca es posible del todo, pero bueno, en esas descripciones hay una carga muy grande de subjetividad. Y él dice que eso es porque el fuego ejerce sobre nosotros una fascinación tan grande que la mirada sobre el fuego es siempre una mirada hipnotizada. Y además, bueno, por las experiencias infantiles, cuando conocimos el fuego, y también por lo que está en los relatos mitológicos desde tan antiguo y que ya forma parte de nuestro inconsciente. Eso me recuerda una frase de Borges que dice: la observación, dice, ningún ser humano puede mirar el fuego sin sentir un asombro antiguo. Y bueno, más o menos por ese lado va lo que dice Bachelard. Y Bachelard cita a un poeta francés que dice lo siguiente: es en voz baja que se encanta, bajo la ceniza de invierno, a este corazón, tal como un fuego oculto que se consume y canta. Entonces está hablando justamente de esa especie de encantamiento que produce el fuego. Otras frases de Bachelard dice: las condiciones antiguas de la fantasía no han sido eliminadas por la formación científica contemporánea. La fantasía vuelve una y otra vez a los antiguos temas, trabajando de continuo como un arma primitiva. Entonces, por eso es que no se puede llegar a construir un pensamiento científico acerca del fuego. Lo que hace en este librito, es un pequeño libro, él va aislando diferentes complejos psicológicos, estudiando estos textos científicos, que bueno, a los que les va poniendo nombre. El primer complejo, yo les voy a hablar solamente de 2, porque si no sería demasiado largo. Después los demás ustedes lo tienen para leerlo, así por lo menos les da curiosidad, y después así les digo algo de El agua y los sueños. El primero es el complejo de Prometeo, que tiene que ver con la idea de fuego y respeto. Ustedes deben recordar seguramente el mito de Prometeo, que es ese titán de la mitología griega que le robó el fuego a los dioses y nos lo regaló a los seres humanos, y ahí está, bueno, la idea como fundante de la civilización, en esa desobediencia de Prometeo con respecto a los dioses y en ese robo del fuego para entregárselo a los seres humanos. Bueno, acá lo que dice Bachelard es que el primer conocimiento que tenemos del fuego es un conocimiento, es la prohibición de tocarlo, es una prohibición social, que la prohibición social sobre el fuego es muy fuerte. Según él es más fuerte, por ejemplo, que
la que recae sobre los objetos punzantes. Bueno, eso según Bachelard, no sé. Pero lo primero que sabemos del fuego es que no debemos tocarlo. Y también habla de la desobediencia. Muchas veces los niños, él dice que por ejemplo en el campo muchas veces que roban fósforos para ir a hacer su propio fuego a escondidas de los padres. Y también cuenta que cuando él era niño, el padre de él era el único que podía atizar el fuego de la chimenea, era el soberano de la chimenea, nadie más podía hacerlo. Y que recién cuando Bachelard cumplió 18 años fue el soberano de su propio fuego. Y bueno, toda una cuestión simbólica ahí y del respeto que genera el fuego. Y bueno, entonces ahí lo que está en juego es esta doble cuestión del respeto y de la desobediencia. Entonces, como define el complejo de Prometeo, dice: proponemos pues alinear bajo el nombre de complejo de Prometeo todas las tendencias que nos impulsan a saber tanto como nuestros padres, tanto como nuestros maestros, más que nuestros maestros. Y después dice una frase que está genial, que es: el complejo de Prometeo es el complejo de Edipo de la vida intelectual. Es decir, matar al padre, pero no como Edipo, que inconscientemente mató al padre para estar con la madre, sino matar al padre para quedarse con el conocimiento. Que eso también, por supuesto, está en muchísimos mitos. Algo les quería leer de esta primera parte, que es muy lindo, y que dice así. Dice: el fuego es lo ultra vivo, el fuego es íntimo y universal, vive en nuestro corazón, vive en el cielo, sube desde las profundidades de la substancia y se ofrece como un amor, desciende en la materia y se oculta latente, contenido como el odio y la venganza. Entre todos los fenómenos es verdaderamente el único que puede recibir netamente dos valoraciones contrarias, el bien y el mal. Brilla en el paraíso, arde en el infierno, es dulzura y tortura, es cocina y apocalipsis, es placer para el niño sentado prudentemente cerca del hogar. Sin embargo, castiga toda desobediencia cuando se quiere jugar demasiado cerca con sus llamas. Es bienestar y es respeto, es un Dios tutelar y terrible, bondadoso y malvado. Puede contradecirse, es por ello uno de los principios de explicación universal. Bueno, ahí está la cuestión del fuego y el respeto y el complejo de Prometeo. Ahora, el otro complejo del que les quiero hablar es el complejo de Empédocles, que otro personaje griego, que fue un filósofo griego presocrático. Ahora les voy a decir por qué, pero él comienza hablando de la ensoñación frente al fuego del hogar. Y dice que el fuego encerrado en el hogar fue sin duda para el hombre el primer tema de ensoñación, el símbolo del reposo, la invitación al descanso. Y también dice que de alguna manera la ensoñación frente al fuego, según él, lo que a él le parece es que puede haber sido uno de los primeros disparadores del pensar filosófico. Porque, por ejemplo, una brizna que vuela en el humo es suficiente para incitar nuestro destino, ¿no? Porque sería como una metáfora de la muerte. Y dice: esta ensoñación produce una fascinación que ensancha el destino humano, une lo pequeño y lo grande, el hogar y el volcán, la vida de una hoguera y la vida de un mundo. El ser fascinado escucha la llamada de la pira. Para él, la destrucción es algo más que un cambio, es una renovación. Bueno, y acá es donde viene lo del complejo de Empédocles, que es en esto de la llamada de la pira. ¿Por qué? Porque hay una leyenda que dice que Empédocles, una de las versiones de la muerte de este filósofo presocrático, es que se arrojó al volcán de Lemna para unirse con las fuerzas de la naturaleza. Y bueno, este arrojarse al volcán tiene que ver con la relación entre el fuego y la muerte, la cuestión de la renovación total, la cuestión del fuego como el que genera la destrucción, pero al generar la destrucción genera la purificación. Y
justamente hay algo muy interesante, que es que Paracelso decía que hay algo en común entre el fuego y la vida. Esto es muy interesante, porque dice, ambos para alimentarse necesitan consumir vidas ajenas, tanto el fuego como la vida. Vieron que en la vida todos se comen unos a otros, así funciona. Y bueno, y el fuego, ya sabemos. Entonces se puede hablar de tomar el fuego o darse a él. Tomar el fuego es el caso del robo del fuego, es el caso de Prometeo. Y darse a él es el caso de Empédocles. Y este sería el dualismo existencial del hombre ante las cosas en general. Y en el medio estaría el sentido burgués de usar simplemente los beneficios del fuego. Bueno, ¿qué pasa con esta cuestión de arrojarse al volcán o de la ensoñación frente al simple hogar de la chimenea y ver en ese hogar el volcán, ver un mundo, ver el universo? Analiza una obra de George Sand donde su personaje escala las pendientes del Etna al atardecer porque quiere ver a Sicilia al amanecer, en la madrugada. Y se detiene para dormir en una gruta y al no poder dormir sueña con los ojos despiertos ante la fogata del abedul. Entonces acá les cito un pedacito de esa obra. Dice el personaje de la novela de George Sand: ¿por qué no poseo los ojos de una hormiga para admirar este abedul abrazado? ¿Con qué transportes de ciega alegría y de frenesí de amante estos enjambres de diminutas mariposas blanquecinas vienen a precipitarse en él? He aquí para ellas el volcán en toda su majestad. He aquí el espectáculo de un inmenso incendio. Esta luz deslumbrante las embriaga y las exalta, como haría conmigo la visión de todo el bosque incendiado. Y ahí Bachelard dice: el amor, la muerte y el fuego han sido unidos en el mismo instante. Y después agrega: mediante su sacrificio en el corazón de la llama, la mariposa nos da una lección de eternidad, que sería lo mismo que lo que hizo Empédocles, ¿no? Y esto me recordó a un pedacito de un poema de Claudia Massín del libro La Vista, que dice así: un estremecimiento semejante al de esas luciérnagas que al chocar contra un parabrisas en la ruta se deshacen esparciendo una nube pequeña de polvo y luz, y esa quizás es su idea de un encuentro. Bueno, un encuentro muy particular. Bueno, esta cuestión de la relación entre el amor, la muerte y el fuego es algo muy potente y que aparece en tantas frases comunes del lenguaje popular. Por ejemplo, ser consumido por las llamas de la pasión, arder en las llamas de la pasión, bueno, etc. Hay tantas frases del lenguaje popular que tienen que ver con esto. También él menciona a la obra Empédocles de Hölderlin, y en esa obra dice que se da absolutamente este complejo, se da de una manera potente. Y bueno, toda esta constelación de significados a mí me hizo pensar también en un libro que les recomiendo con muchísimo énfasis, que es, bueno, se va a ver al revés, pero bueno, El erotismo de Bataille, de Georges Bataille. Otro pensador de los raros, de los singulares. Y Bataille hace ahí una especie de estudio antropológico donde relaciona el erotismo con la muerte. Y habla de tres tipos de erotismo: el erotismo de los cuerpos, el erotismo de los corazones y el erotismo sagrado, porque él analiza también en el ser humano la dimensión de lo sagrado, de lo religioso. Por eso es un estudio bastante antropológico, filosófico y antropológico. Analiza los rituales, los sacrificios, bueno,
la relación entre el mundo de lo profano y el mundo de lo sagrado. Pero miren algunas cosas que dice Bataille, qué interesante, y cómo se relaciona con esto, con lo anterior que estábamos viendo. Dice, el erotismo abre a la muerte abre a la negación de la adoración individual. ¿Podríamos, sin violencia interior, asumir una negación que nos conduce al límite de todo lo posible? Cada ser es distinto de todos los demás. Su nacimiento, su muerte y los acontecimientos de su vida pueden tener para los demás un interés, pero solo él está interesado directamente. Solo él nace, solo él muere. Entre un ser y otro hay un abismo, hay una discontinuidad. Este abismo es profundo, no puede suprimirse. Este abismo, en cierto sentido, es la muerte, y la muerte es vertiginosa, es fascinante. Para nosotros, que somos seres discontinuos, la muerte tiene el sentido de la continuidad del ser. Y lo último que les leo de Bataille, dice, somos seres discontinuos, individuos que morimos aisladamente en una aventura ininteligible, pero tenemos la nostalgia de la continuidad perdida. Llevamos mal la situación que nos clava en la individualidad de azar, en la individualidad caduca que somos. Al mismo tiempo que tenemos el deseo angustiado de la adoración de este caduco, tenemos la obsesión de una continuidad primera. Esta nostalgia gobierna en todos los hombres las tres formas del erotismo: el erotismo de los cuerpos, el erotismo de los corazones y el erotismo sagrado. Bueno, entonces, ¿cuál es su idea más o menos? ¿Por qué la relación del erotismo con la muerte? Primero porque él dice que hay una fascinación ante la muerte, pero ¿por qué? Porque la muerte sería la que nos devuelve hacia esa continuidad primera y perdida. Podemos pensar, por ejemplo, en el bebé cuando está en la panza de la madre, en una continuidad, es uno con la madre. Y en todos los mitos está esa nostalgia de la continuidad perdida, muchas veces en la forma del paraíso perdido. Entonces él dice, él establece este par de conceptos, continuidad y discontinuidad. Nosotros los seres humanos en la vida somos seres discontinuos, seres cerrados, y entre un ser y otro hay un abismo absolutamente insalvable, y tenemos como la necesidad angustiosa de sostener ese ser discontinuo y cerrado que somos. Pero por otro lado, tenemos el deseo, más bien inconsciente, de recuperar esa continuidad perdida. Y tanto la muerte como el erotismo nos abren a la continuidad. Entonces, por eso hay una relación del erotismo con la muerte, porque es por ese paso de la discontinuidad a la continuidad. Por eso, a ver, alguna otra frase. Bueno, dice, toda actuación del erotismo tiene como fin alcanzar al ser en lo más íntimo, en el punto en el que el ánimo falta. El paso del estado normal del deseo erótico supone en nosotros la disolución relativa del ser constituido en el orden discontinuo. Este término de disolución responde a la expresión familiar vida disoluta ligada a la actividad erótica. Toda la actuación erótica tiene como principio una destrucción de la estructura del ser cerrado que es en estado normal un participante en juego. Bueno, entonces ahí es donde está esa fascinación por esa apertura a la continuidad, a esa continuidad perdida, esa destrucción que es lo más violento del ser que somos cuando estamos vivos, y del ser cerrado que somos, y esa destrucción, porque tiene que haber como una aniquilación de ese ser para que se abra paso a la continuidad. Y en el erotismo está más o menos puesto en juego, no de manera definitiva, porque no se llega a la muerte real, pero sí
de cierta manera está en juego ese trastocamiento, ese trastorno, esa disolución. Bueno, todo esto con respecto al complejo de Empédocles que decía Bachelard, y ven cómo se va formando toda una constelación de significados, y todos esos significados atraviesan las obras poéticas, atraviesan la escritura literaria. De alguna manera llegan, y cuando llegan de una manera más unitaria, más monótona, calan hondo, actúan en profundidad. Bueno, ahora voy a pasar al agua y los sueños. Y se los voy a decir un poquito más rápido, porque si no el video es demasiado largo. Les voy a leer también algunos párrafos para que sigan viendo un poco esta prosa poética de Bachelard. Primero que nada, acá en este librito, El agua y los sueños, acá ya sí directamente es una poética directamente del agua. Ya no hay epistemología acá. Acá directamente analiza un montón de poemas de poetas franceses como Paul Éluard, Valéry, Mallarmé y otros poetas que no son franceses como Keats, Shelley. Entonces directamente ya es un análisis directamente de obras poéticas, literarias. Y en El agua, la obra más importante que analiza es la de Edgar Allan Poe. Ese es el análisis más poderoso que está en este libro, es impresionante. Y él dice que hay diferentes aguas, como todo elemento es polivalente y tiene aspectos positivos y negativos. Con el agua también hay diferentes aguas, están las aguas cristalinas, las aguas alegres, las aguas transparentes, las aguas que cantan, porque el agua, por ejemplo, que corre en los arroyos es la música de la tierra también, pero es una música literal. Y también están las aguas narcisistas, anarcisadas, y eso es muy hermoso lo que dice del narcisismo, a partir del agua en la tierra, en el mundo en el que estamos. Y después las aguas pesadas, las aguas tristes, las aguas en las que hay una tristeza infinita. Esas aguas son justamente las de Edgar Allan Poe. Así que les leo algunos pedacitos. Dice: podremos darnos cuenta del carácter casi siempre femenino atribuido al agua por la imaginación ingenua y por la imaginación poética. Veremos también la profunda maternidad de las aguas. El agua hincha los gérmenes y hace surgir las fuentes. El agua es una materia que por todas partes vemos nacer y crecer. La fuente es un nacimiento irresistible, un nacimiento continuo. Imágenes tan grandes marcan para siempre el inconsciente que gusta de ellas y suscitan ensoñaciones sin fin. Bueno, acá les voy a leer un pedacito que tiene que ver justamente con esa agua pesada y triste de Edgar Allan Poe. Dice: el lector comprenderá uno de los caracteres del heracliteísmo. Verá que la movilidad heracliteana es una filosofía concreta, una filosofía total. No nos bañamos 2 veces en el mismo río porque ya en su profundidad el ser humano tiene el destino del agua que corre. El agua es realmente el elemento transitorio. El ser consagrado al agua es un ser en el vértigo. Muere a cada minuto. Sin cesar algo de su sustancia se derrumba. La muerte cotidiana no es la muerte exuberante del fuego que atraviesa el cielo con sus flechas. La muerte cotidiana es la muerte del agua. El agua corre siempre, el agua cae siempre, siempre concluye en su muerte horizontal. La pena del agua es infinita. Bueno, esto me recordó a un poema de Juan L. Ortiz, que es muy conocido, pero bueno, por si no lo conocen, se los leo. Es el que se llama Fui al río, porque esta cuestión de directamente ser un río como algo constitutivo de los seres humanos, como una metáfora también del tiempo que nos atraviesa. Dice: fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi.
Quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. Bueno, tiene que ver justo con eso que estábamos diciendo. Ahora, con respecto a las aguas narcisistas, les leo algunas cositas. Dice, habla con respecto a la utilidad psicológica del espejo de las aguas. Dice, el agua sirve para naturalizar nuestra imagen, para concederle algo de inocencia y de naturalidad al orgullo de nuestra íntima contemplación. Los espejos, los artificiales, son demasiado civilizados, demasiado manejables, demasiado geométricos. El espejo de la fuente ofrece, pues, la oportunidad de una imaginación abierta. El reflejo un poco vago, un poco pálido, sugiere una idealización. Ante el agua que refleja su imagen, Narciso siente que su belleza continúa, que no está acabada, que hay que culminarla. Los espejos de cristal en la viva luz de la habitación, dan una imagen demasiado estable, demasiado cerrada. Entonces esa oposición entre los espejos artificiales y los espejos del agua, que invitan a una imaginación abierta y una imaginación idealizante. Y luego sigue analizando, citando poetas, y llega a un narcisismo cósmico y dice cosas muy lindas en relación al narcisismo cósmico. Dice, pero Narciso en la fuente no está entregado tan solo a la contemplación de sí mismo. Su propia imagen es el centro de un mundo. Con Narciso, por Narciso, es todo el bosque el que se mira, todo el cielo el que viene a tomar conciencia de su grandiosa imagen. Y cita a un autor que dijo esta frase, el mundo es un inmenso narciso que se está pensando. Pero, dice Bachelard, ¿de dónde se pensaría mejor que ante sus imágenes? En el cristal de las fuentes, un gesto turba las imágenes, un reposo las restituye. El mundo reflejado es la conquista de la calma, porque para poder reflejarse en las aguas tienen que estar calmas, sí o sí. El narcisismo generalizado transforma a todos los seres en flores y da a todas las flores la conciencia de su belleza. Todas las flores se anarcisan y para ellas el instrumento maravilloso del narcisismo es el agua. Bueno, luego cita un montón de poetas, incluso también al filósofo Schopenhauer, y hace un análisis muy interesante de la obra El mundo como voluntad y representación, creo que se llamaba, y habla de la voluntad de ver, Bachelard haciendo un análisis libre, diciendo que el mundo también tiene la voluntad de ver, y que el mundo, la tierra, ve a través del agua. El agua es el ojo de la tierra, por ejemplo un lago o los arroyos, especialmente el agua dulce, en la que se refleja el paisaje. El agua son los ojos de la tierra. Dice, bueno, de eso del narcisismo por ahora lo dejo ahí. Y ahora lo último con respecto al agua pesada, y después hay muchísimo más, pero les dejo la curiosidad, no puedo hacer video eterno, además se van a cansar. Con respecto a las aguas profundas, las aguas durmientes, las aguas muertas, el agua pesada en la ensoñación de Edgar Allan Poe. Dice que la obra de Edgar Poe está atravesada por una monotonía genial.
hay una materia privilegiada que le da esa unidad a la obra de Poe y esa materia es el agua, pero un agua pesada. Dice, es un agua especial, un agua pesada, más profunda, más muerta, más adormecida que todas las aguas dormidas, que todas las aguas muertas, que todas las aguas profundas que encontramos en la naturaleza. El agua en la imaginación de Poe es un superlativo, una especie de sustancia, una sustancia madre. La imagen que domina la poética de Poe es la imagen de la madre moribunda, porque parece que Poe tuvo una vida bastante sufriente. Hay una escritora, Marie Bonaparte, que hizo su biografía y que Bachelard la va trabajando, la va citando, y que dice que en toda la obra de Poe lo que se ve, lo que aparece, es esa primera imagen de la madre moribunda. Luego murieron otras mujeres en la vida de Poe, su novia, su esposa, bueno, pero siempre es la primera imagen de la madre moribunda y que se materializa en el agua, en esa agua triste, en un agua triste, profunda, pesada, que se va oscureciendo. Y Bachelard analiza un cuento en particular en el cual el agua se va convirtiendo en un licor negro, es decir, se vuelve pesada porque va absorbiendo toda la tristeza del paisaje. A medida que va absorbiendo la tristeza, se vuelve densa, oscura y va muriendo. Es un agua que va muriendo. Eso se los recomiendo porque además la prosa de Poe es tremenda. Entonces la prosa de Poe con la prosa de Bachelard y el análisis que hace, bueno, es realmente potente. Bueno, lo voy a dejar por acá y les dejo con la curiosidad. Ojalá que consigan el librito y lo lean porque es maravilloso. Bueno, nos vemos.